¿Te imaginas invertir miles de dólares en una bicicleta de alta gama solo para verla rota como si fuera vidrio tras una caída? Eso no es solo un golpe al bolsillo, es un riesgo real para tu seguridad. Hoy en Bicicitro vamos a hablar con claridad sobre los cuadros de carbono. ¿Realmente valen la pena? ¿Por qué se rompen de forma tan violenta? ¿Y por qué, pese a eso, siguen siendo los preferidos de muchos ciclistas? Si estás pensando en comprar una bicicleta de carbono o ya tienes una, este video puede marcar la diferencia entre pedalear seguro o ponerte en riesgo sin saberlo. Hablemos de los cuadros de carbono. ¿Qué es? El carbono no es un metal, es un material compuesto formado por fibras de carbono entrelazados y unidos con resina. Se diseña con precisión milimétrica, capa por capa, para lograr rigidez, ligereza y rendimiento. Es una maravilla de la ingeniería, pero también un material que requiere cuidado y atención. Y los puntos más resaltantes de un cuadro de carbono son los siguientes. Número 1, estructura altamente técnica y ligera. Número 2, ofrece rigidez extrema, mejorando la eficiencia del pedaleo. Y número 3, permite diseños aerodinámicos innovadores. Pero recuerda, la ligereza tiene un precio. El cuadro no tiene la capacidad de absorber impactos repentinos, como lo hace el acero o el aluminio. ¿Qué significa esto? Que una fractura interna podría estar ahí y tú no notarlo hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué tan resistente es un cuadro de carbono? Hablemos de esto, un tema bastante interesante. Aquí es donde debemos hablar con toda seriedad. Un cuadro de carbono puede soportar fuerzas impresionantes cuando son bien distribuidas, como al pedalear o descender a alta velocidad. Pero ante un impacto puntual como una caída, una piedra en mal ángulo o un golpe contra el suelo, el carbono no se deforma, se rompe, a veces sin previo aviso. Entonces, hay que resaltar algunos puntos importantes acá. Número 1, es verdad que tiene alta resistencia a la flexión bajo cargas controladas. Número 2, el carbono es extremadamente vulnerable a impactos localizados. Y número 3, falla de forma repentina y total por fracturas catastróficas. Por tanto, el verdadero peligro está en lo que no ves. Un pequeño golpe puede dejar microfracturas internas invisibles en tu cuadro de carbono, que semana después puede terminar en una ruptura total, justo si estás en una ruta o en algún descenso o en alguna curva peligrosa. Tu bicicleta puede lucir perfecta a simple vista, pero tener un cuadro dañado con algunas rupturas internas es comprometer tu seguridad y en algunos casos jugar con la vida. Hablemos de otro elemento importante, bastante atractivo, es el peso versus la seguridad. Sí, el carbono es ligero, nadie lo niega, y eso evidentemente le da una ligereza y puede darte una ventaja real. En subidas más rápidas puedes acelerar mejor y puedes gastar menos energía al pedalear. Pero esa búsqueda obsesiva por ligereza en la bicicleta ha llevado a muchos ciclistas a sacrificar lo más importante, que es la seguridad. Entonces, hablemos de 3 puntos claves en este caso. Número 1, es verdad que si tienes un cuadro de carbono, este puede ser mucho más ligero, entre 1 y 2 kilogramos menos que si tuvieras un cuadro de acero o de aluminio. Número 2, un cuadro de carbono es eficiente y mejora, evidentemente, en el desempeño si estás en alguna competición. Número 3, pero la reducción del material implica menos resistencia al abuso. Recuerda, si es más liviano, hay una reducción de material y eso va a implicar menos resistencia al abuso, a los golpes. Menos peso es menos tolerancia al daño, especialmente en disciplinas como gravel, MTB o cicloturismo, donde los impactos e imprevistos son parte del camino. Hablemos del precio y la vida útil de un cuadro de carbono. Comprar una bicicleta de carbono no es solo una inversión, es una apuesta. Un cuadro de carbono puede costar el doble incluso que un cuadro de aluminio o un cuadro de acero, y aunque no se oxida, su vida útil está directamente ligada al trato que reciba de parte del ciclista. En ese sentido es importante resaltar 3 puntos importantes. Número 1, un cuadro de carbono es muy caro comparado con los cuadros de aluminio o los cuadros de acero. Número 2, su vida útil es variable. Puede durar años si es que se cuida bien o romperse ante una caída. Y número 3, los daños pequeños en un cuadro de carbono requieren una revisión especializada. Y si no hay talleres especializados para cuadro de carbono en tu zona, en tu localidad, eso es un problema serio. Un daño que podrías ignorar en una bicicleta de carbono puede ser fatal. No es lo mismo si un daño leve tiene tu cuadro de acero o tu cuadro de aluminio.
Y no todos los talleres entonces tienen la tecnología ni el conocimiento para diagnosticar correctamente esos daños. Nunca ignores una caída, ni siquiera si crees que fue leve. Siempre revisa el cuadro o lleva a un lugar especializado. ¿Para qué tipo de bicicletas es ideal un cuadro de carbono? El carbono no es para todos los tipos de bicicletas o los tipos de ciclismo. Y eso no es algo malo. Un ciclista urbano o recreativo no necesita ese tipo de rendimiento y por tanto no debería usar un cuadro de carbono. Y mucho menos debe asumir riesgos de una ruptura por simple mal bache en la ciudad, como los hay bastantes. Entonces recuerda dos cosas. El cuadro de carbono es ideal, es preferible para ciclismo profesional, para ciclismo de carretera, para ciclismo competitivo. El cuadro de carbono no es ideal para ciclismo de ciudad, para cicloturismo, para uso intensivo en terrenos irregulares. No es cuestión de estatus, es de educación. Usar carbono en tu bicicleta fuera de su contexto es exponerse innecesariamente a una falla estructural. Una bicicleta de aluminio de buena calidad puede salvarte la vida si tienes una caída inesperada. Un cuadro de carbono puede ser fatal. Pero, ¿por qué tanta gente quiere adquirir, quiere comprar una bicicleta de carbono? Vivimos en la era del marketing del ciclismo. Todo apunta a lo más ligero, a lo más pro, a lo más cool. El carbono se ha vuelto sinónimo de estatus. Pero eso no siempre va de la mano con la necesidad real, con la seguridad. Entonces, es verdad que hay una influencia del marketing para que este material sea realmente atractivo para los ciclistas. Número 2, hay una obsesión por el peso en la mayoría de los ciclistas, incluso en el ciclismo recreativo o amateur. Y número 3, hay un desconocimiento de riesgos estructurales que implica tener un cuadro de carbono si se le da un mal uso. Muchos ciclistas compran un cuadro de carbono por presión social, por moda, por sentirse más, por sentirse cool, sin conocer los riesgos que implica los términos de seguridad. No compres por lo que ves en redes sociales, por lo que te presiona el grupo. Compra por lo que necesitas y por lo que te mantendrá a salvo. Entonces, algunas recomendaciones finales antes de que compres una bicicleta o un cuadro de carbono. Responde a estas preguntas con honestidad. Número 1, ¿lo necesitas para competir o entrenar a nivel alto? Número 2, ¿vas a usar la bicicleta en terrenos controlados y supervisados? Número 3, ¿tienes acceso a servicio técnico profesional? ¿Existe servicio técnico profesional para estos cuadros en tu zona, en tu localidad? Número 4, ¿estás dispuesto a cuidar tu bicicleta como un equipo delicado? Y número 5, ¿te sientes cómodo con el riesgo de que se dañe ante una caída leve? Si respondes a 2 o 3 preguntas con no, quizás el carbono no sea para ti. Y eso no te hace menos ciclista, te hace más inteligente. El cuadro de carbono, entonces, es una herramienta poderosa. Pero como toda herramienta de alto rendimiento, exige conocimiento, respeto y, sobre todo, responsabilidad. Lo más importante de tu bicicleta no es el peso ni el precio. Es que te lleves sano y salvo de principio a fin en cada ruta. Cuida tu cuerpo, tu equipo y toma decisiones informadas. Porque más importante que lo que manejas es cómo y por qué lo haces. Si tienes alguna duda, alguna consulta o quieres compartir alguna experiencia, déjalo en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho para que te mantengas atento para los contenidos que subimos cada semana. Gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.